Cuando tenemos que decidir si darle de comer a un perro o a un gato comida que preparamos en casa o un alimento balanceado, elegimos un alimento balanceado. Y esto es porque los alimentos balanceados están formados por muchos nutrientes y por un montón de ingredientes que el perro no los puede tomar si le damos una comida que nosotros cocinamos. Es decir, si los animales vivieran libres en la naturaleza y toman de la naturaleza lo que necesitan, probablemente van a ingerir muchos mejores nutrientes que si nosotros les cocinamos y les damos lo que nosotros creemos que es bueno para ellos. Por eso existen los alimentos balanceados. Estos alimentos justamente están preparados de forma tal que tengan la cantidad de nutrientes que el animal necesita en sus diferentes etapas de la vida y según el diferente tamaño que tenga. Uno de los ingredientes fundamentales que tiene el alimento balanceado son los ácidos grasos omega, y como ustedes saben y han escuchado, los ácidos grasos omega se encuentran en la naturaleza y son muy buenos para la salud. Y por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 los encontramos en el pescado, los encontramos en algunas semillas como por ejemplo las de lino. Y los ácidos grasos omega 6 se encuentran por ejemplo en el aceite de soja, en el aceite de canola o en el aceite de maíz. Está comprobado que estos ácidos grasos son muy favorables para aquellos animales que sufren procesos alérgicos o de atopía. Hace unos años atrás, cuando no existía el agregado de los ácidos grasos en la dieta, lo administrábamos en forma de cápsulas. Ahora, ¿qué pasa? Un perro que es alérgico toda la vida. Eso quiere decir que vamos a tener que administrarle los ácidos grasos siempre de por vida y en forma de cápsulas. Eso, para todos aquellos que tengan que administrar una medicación de por vida, coincidirán conmigo que es muy difícil de mantener en el tiempo. Es mucho más simple darle un alimento que ya tenga incluidos los ácidos grasos. Y no solamente que tengan incluidos los ácidos grasos, sino que estén en la proporción exacta como para que no traigan efectos colaterales. Otro de los beneficios de los ácidos grasos es un beneficio que se produce a nivel cerebral. Se ha comprobado, por ejemplo, en el ser humano, que el tomar ácidos grasos mejora notablemente la parte intelectual, mejora la memoria, mejora el nivel de aprendizaje, produce menor desgaste cerebral. Esto, si lo administramos a los perros, también mejora notablemente, sobre todo en los cachorros, el nivel de aprendizaje. El perro que está comiendo una proporción correcta de ácidos grasos en la dieta aprende más y mejor que un perro que no lo come. Podemos decir entonces que si nosotros a nuestro animal de compañía le administramos un alimento balanceado que tenga la proporción exacta de ácidos grasos que necesita, va a tener mejor pelo, mejor piel y por otro lado va a tener menor reacción alérgica si está nutriéndose con ácidos grasos que si no lo hace. Eucanúa, lo mejor que puede hacer por su perro. Muchas plantas ornamentales y muy comunes, de las de todos los días, son tóxicas para los animales domésticos. Sepamos qué debemos hacer. Las azaleas son altamente tóxicas, por lo tanto nosotros cuando viene un cachorro en la primera consulta deberíamos sugerirle que saquen las azaleas porque con consumir muy poquito el animal puede incluso llegar a la muerte por consumo de azalea. La azalea tiene una sustancia altamente tóxica que se llama andromedotoxina, son terpenos que actúan a nivel de la musculatura en general produciendo mucha debilidad. Lo que nosotros vemos, y particularmente vi, por ejemplo, en una perra de Bichon Frise,
que se fueron los dueños a cobrar al banco, tardaron 1 hora y media en volver y cuando volvieron le encontraron con muchísimos vómitos, gran dolor abdominal, diarrea y mucho decaimiento. En la veterinaria presentaba bradicardia, hipoglucemia, que eran signos compatibles con una pancreatitis también. De hecho, la perra se mandó a internar con un presuntivo de pancreatitis. Cuando se hicieron los estudios, ya estaba el antecedente que había podido consumir azaleas porque había encontrado las florcitas en el suelo, aunque no podía asegurar que la hubiera comido. La perra estuvo internada 3 días con todos los signos clínicos de la intoxicación y con tratamiento sintomático salió adelante. ¿Sí? Pero con consumir muy poquitito y es muy rápido el efecto. ¿Sí? El animal lo consume y a la hora empieza con los signos clínicos que son muy graves. El tema alimento balanceado ha hecho una revolución en la Argentina. Desde que llegó el alimento balanceado a la República Argentina han cambiado los hábitos de alimentación, pero también han cambiado y ha mejorado muchísimo la calidad de vida de las mascotas. Ustedes recuerden que no es lo mismo alimentar con comida casera que con alimento balanceado. Cuando uno alimenta con alimento balanceado, está realmente dando una dieta, como su nombre lo dice, balanceada. ¿Qué significa? Que usted está dando una dieta que tiene todos los nutrientes que el perrito o el gatito necesita para poder desarrollarse. No en vano, usted tiene alimentos para cachorros, para perros de raza adulta, para perros viejitos, inclusive hay alimentos medicados para perros con problemas cardíacos, para problemas de obesidad, para problemas con diabetes, o sea, para casi todas las enfermedades usted tiene un alimento. Recuerde que todos estos alimentos vienen embolsados y como todo producto alimenticio, tiene una fecha de elaboración y una fecha de expiración. Todo producto tiene un vencimiento. Cuando usted compre un producto, un alimento balanceado, debe verificar la fecha de vencimiento. Cosa que se hace muy difícil cuando uno compra un alimento suelto. ¿Cómo verifica usted el vencimiento de un alimento cuando compra una bolsa de alimento que no sabe, primero, de dónde la sacaron, de cuánto la tienen abierta, quién la envasó? Usted sabe que es muy frecuente en las forrajerías a veces. Es muy difícil agacharse a sacar la última porción de la bolsita de alimento, así que tiran más alimento. Y los alimentos cuando empiezan a envejecer, empiezan a generar un hongo que se llama aflatoxina. Usted sabe que la aflatoxina produce mortandad en pollos y puede producir mortandad también en sus mascotas, tanto en gatos como en perros. Usted sabe que la aflatoxina también es tóxica para el ser humano, produce gastroenteritis. Y muchas veces las gastroenteritis producidas por alimento son producidas por alimento en mal estado de conservación. Y a veces el único culpable es uno, porque en vez de comprar un alimento como debería, compra alimento suelto.